Continuando con lo que es la evaluación clínico-kinésica o la exploración clínico-kinésica, ya comenzamos con la primera parte de lo que es esta evaluación. Bien, en el anterior video ya dábamos a entender que habían dos partes de lo que es la evaluación específicamente. Primero era la parte subjetiva y después era la parte objetiva. Entonces vamos a comenzar ahora con la primera parte, que es la evaluación subjetiva. En esta evaluación subjetiva primero tenemos que determinar ya cuál es el objetivo de este tipo de exploración. Y como vemos acá, es obtener información suficiente sobre los síntomas del usuario para la planificación de la exploración física y que ésta sea eficaz, efectiva y segura. Aquí importante dos palabras: información y planificación. Para aclarar, todo lo que hacemos en la evaluación subjetiva está relacionada a lo que el paciente, sus familiares, la historia clínica nos va a decir. Todo esto es importante porque tenemos que recaudar información. Aquí nosotros no metemos nuestras manos todavía. Solamente vamos a obtener información a través de preguntas, a través de la historia clínica también, ¿no? A través de los familiares, etc. Pero nos va a ser de mucha importancia ¿para qué? Para planificar la exploración objetiva. Dentro de eso tenemos una estructura que nos brinda PETI. Ese es el modelo que voy a tomar, porque pese a que ya está quedando antiguo PETI, pero todavía nos habla de una estructura básica que me parece interesante para lo que son los estudiantes, porque ya otros autores, inclusive Daza Lesmes, que tampoco ya es tan nuevo, ya toma por hecho que sabemos la evaluación subjetiva. En cambio, PETI sí nos da la estructura misma. En base a eso, entonces, podemos ya trabajar. Bien, esta es la estructura básica de la evaluación subjetiva. Tenemos el mapa corporal, en primera instancia, después el comportamiento de los síntomas, cuestiones especiales, enfermedad actual, antecedentes personales y antecedentes familiares. Todo esto, entonces, vamos a comenzar a desarrollar desde ahora. Tenemos una primera instancia lo que es el mapa corporal. Fíjense ustedes donde vamos a hablar de lo que es la localización de los síntomas actuales. Vamos a tener estos esquemas que en algunos casos hablan de una vista anterior y posterior, otros tenemos unas vistas laterales, inclusive derecha e izquierda. Eso ya depende de ustedes, del modelo que ustedes vayan a tener. Pero básicamente con esta vista ya se puede trabajar. Este mapa corporal, este esquema, este gráfico específicamente sirve para que ustedes vayan pintando, vayan rayando, vayan localizando todo lo que nos va a decir todas estas partes del mapa corporal, que por cierto están en dos proyecciones, en la próxima también. Esta es la mitad. Pero primero es importante porque tenemos que analizar esta parte. Fíjense que acá nos habla de localización de los síntomas actuales. Entonces, lo que el paciente nos va a manifestar, lo que el usuario específicamente nos va a manifestar, eso nosotros tenemos que pintar acá, tenemos que registrar acá, ya sea con colores, ya sea con tramas como estas, por ejemplo. Ya depende de nosotros, y podemos escribir acá mismo con flechas donde pintemos todo lo que nosotros vamos a anotar, ya, o hacer unas referencias, es decir, ponemos aquí, digamos, un color y qué significa otro color, etc. Vamos a ir haciendo alguna cosa con este mapa corporal, algo por lo menos para que ustedes puedan ver. Entonces habla aquí localización de los síntomas actuales, fíjense. Y en esto también tenemos diferencias entre zonas de dolor, parestesia, rigidez o debilidad. Entonces aquí los términos se van agrandando. Van a haber muchos más términos para que nosotros podamos hacer este mapa corporal. Sí, aquí no entran nada del diagnóstico médico, absolutamente nada, se dan cuenta. Y también nos hablan de examinar con zonas relacionadas con la región explorada, es decir, investigar. Esto de examinar en forma subjetiva es preguntar, porque a veces el paciente nos dice simplemente me duele aquí y punto, nada más. Nosotros tenemos que ir sacando toda la información que vamos a ver de acuerdo a la estructura que estoy presentando. También podemos hablar, ya cuando hablamos de dolor, estos tres tipos de producción del dolor y también la calidad del dolor, es decir, cómo se presenta el dolor en las diferentes estructuras. Vamos a ir hablando con algunos ejemplos que vamos viendo aquí. Aquí tenemos, por ejemplo, ya determinado una zona de dolor.
¿sí? Fíjense, es una zona de dolor que vamos a adelantarnos en algo que el usuario nos ha dicho que es un dolor constante con intensidad variable, que se presenta todo el rato, pero varía, ¿no? Entonces unos ratos es más fuerte y otros ratos es menos fuerte. Ya también vamos a ver que acá en la región del cuello nos indica que sí también tiene un dolor que se presenta generalmente en las tardes, ya, y que por esto también una vez se presenta el dolor, se presenta una zona de parestesia acá que viene con ardor, tipo ardor, ya que se va haciendo cada vez más intenso hasta quedar en el dolor que tenemos marcado aquí con el color rojo. Y también nos dice que hay una zona que se presenta después de, o cuando está trabajando, empieza a sentir acá una especie de dureza en los músculos que poco a poco también se va convirtiendo en dolor, ¿no? Entonces, fíjense cómo podemos nosotros ya eh, marcar acá en nuestro gráfico. Y muchas cosas más, obviamente, esto es a manera de ejemplo simplemente que les estoy dando acá. Ah, con esto ya hemos saltado, digamos, todo esto que estamos viendo acá. Sí, les vuelvo a repetir, en el caso de que la persona nos diga, me dolió acá y nada más, tenemos que preguntar qué sensaciones más tiene, qué hay esto en otras zonas, ha habido algún otro problema, etcétera, etcétera. Eso ya tenemos que ir viendo nosotros. Ahora, cuando tenemos el dolor, como en este caso, hay tipos de dolor acá, ¿sí? Aquí, aquí, aquí. Sí, tenemos que ver el mecanismo de producción del dolor. La parte nociceptiva se refiere específicamente ya a alguna activación específicamente de los receptores nociceptivos. Muchas veces está relacionado con lo mecánico, pero también puede haber de tipo inflamatorio, de tipo irritativo, también puede ser un mecanismo de dolor nociceptivo. Pero tenemos que saber. Tenemos un tipo de dolor neurogénico periférico, que me parece que en el ejemplo que está acá está más indicado. La parte de acá, un dolor neurogénico periférico, dadas las características que nos está refiriendo la persona. Un neurogénico periférico generalmente va a ir a una zona de irradiación, como más o menos tenemos en este caso. Y tenemos los fenómenos de sensibilización central o mecanismos de producción del dolor de sensibilización central que más que todo, ya estamos hablando cuando está interviniendo el sistema nervioso autónomo también. El tipo de dolor acá es es sordo, es decir, no es uno tan específico como en estos otros dos tipos de mecanismos de dolor, sino ya tiene un dolor más amplio, no es específico, generalmente se presenta casi todo el rato, pero se lo puede soportar, es decir, tiene estas características. Eso ya ustedes van a ir estudiando con el libro de Petty también. Tenemos la calidad del dolor también por diferentes estructuras, eso tienen que ustedes ir viendo de acuerdo a las características que tiene el músculo, o perdón, la estructura. El músculo, por ejemplo, es un tipo de dolor profundo, es un dolor lancinante, es decir, como si se les clavara un cuchillo, una lanza. El tipo de dolor en tejido nervioso es generalmente urente, quemante y sigue una trayectoria. Tenemos el tipo de dolor articular que es más superficial, que es más general, pero es superficial también. Tenemos el dolor óseo, que es sobre todo lo que se llama el dolor terebrante o la sensación terebrante, que es como si estuvieran perforando algo, etc. Esto tenemos que conocer para ir ya poner acá ya donde creemos que está el tejido que está afectado. Tenemos también acá ya la intensidad del dolor, que obviamente vamos a manejar escalas, las que ustedes quieran. Generalmente la que manejamos es la escala numérica. En la escala numérica tenemos, es la más fácil, digamos, de hacerla, porque preguntamos de 0 al 10 o del 1 al 10 cuánto le duele a la persona. Ya, si queremos utilizar escalas EVA, tenemos que utilizar escalas EVA que sean válidas y confiables, tienen un determinado tamaño, orientación, etcétera, etcétera. No es hacer un trazo y nada más por si acaso, ¿no? Esas son las famosas escalas EVA o los otros tipos de escala también, que podemos utilizar, diferentes tipos de escala. En cuanto a la profundidad del dolor, ya hemos visto que hay algunos tipos de dolor que van a ser más profundos, como es el dolor muscular y el óseo, y en cambio el superficial va a ser el articular.
La sensibilidad anómala, ya tienen que revisar PETI qué tipos de sensación anómala hay, es todas las parestesias que pueden haber y también todas las algias, ya sean que estén incrementadas o más bien que no se perciban, ya porque puede haber una zona de anestesia total, puede haber. Todas esas cosas se van anotando, es decir, se van registrando, se van pintando en nuestro mapa corporal. Respecto a la frecuencia de los síntomas, fíjense que ya estamos hablando de los síntomas, no solamente de dolor, sino de los síntomas. Podemos hablar de dolor constante sin cambios. Este dolor, cuando es muy alto y no cambia absolutamente, es demasiado alto, generalmente está relacionado a procesos cancerígenos, que tenemos que tener cuidado en el caso de que el paciente no haya venido por eso. Pero ojo que es una alarma para nosotros, para que podamos remitir en todo caso si es que no hace constancia en la historia clínica o el paciente no ha referido nada de estas cosas. Dolor constante con intensidad variable, como veíamos en los procesos inflamatorios, ¿sí? Es un dolor que se presenta todo el rato, pero sube y baja, por así decir. Igualmente con los procesos infecciosos es la misma forma, o por irritación química también, que tenemos este tipo de dolor. Y el dolor intermitente, que está relacionado al trastorno mecánico, que es el que vamos a ver muchas veces nosotros, ¿no? Entonces es netamente del movimiento relacionado con el dolor. Al finalizar el mapa corporal simplemente se hace una relación de los síntomas. Para esto voy a volver al anterior mapa para más o menos en forma rápida acá determinar. Acá yo posiblemente tenga un problema a nivel cervical. Por esta irradiación que se me está produciendo, por esta parestesia acá y el tipo de dolor que se me está presentando característico acá. Y posiblemente entonces yo tengo en toda esta zona también puntos, podrían ser, eso ya vamos a ver después, de puntos gatillo, o ya que estamos hablando de una alteración de las estructuras musculares, ya que están en las diferentes etapas, que eso vamos a ir viendo cuando hagamos palpación. Ya vamos a ver qué etapas tiene el músculo de su estructuración. Ya es algo complejo explicar en este momento, pero en forma rápida más o menos vemos eso, ¿no? Entonces ya estoy relacionando todo esto, pero esto ya me está dando lugar a qué es más o menos lo que voy a planificar más adelante. Pero sigamos todavía con lo que son toda la parte de estructura de la evaluación clínico-clínica subjetiva. Tenemos el comportamiento de los síntomas, donde vamos a hablar de factores agravantes y mitigantes. Vamos a ver cuáles son las posturas, cuáles son las posiciones que van a agravar el dolor y cuáles las van a mitigar, en qué tiempo va a ser, en qué tiempo se agravan o cuánto tiempo se mantienen y en cuánto tiempo se mitigan. Esto es muy importante para que también podamos determinar la gravedad e irritabilidad de los síntomas. Gravedad nos estamos refiriendo a que cuánto está afectando realmente a la función de esa estructura, ese síntoma. Cuando afecta de manera importante o en forma total, decimos que es grave. Ya, si no, no es grave, obviamente. Y esto nos lleva a lo que es la irritabilidad también. La irritabilidad se refiere al tiempo de permanencia del síntoma. En el caso de que se mantenga de 2 a 3 minutos, por más de 2 a 3 minutos, estamos hablando que es un componente irritable. Ahora, en estos dos casos, la gravedad nos va a servir para que en el caso de que el síntoma sea grave, específicamente estamos hablando de dolor, si el síntoma doloroso es grave, no podemos realizar la hiperpresión en lo que es la exploración objetiva. Acuérdense bien, en la parte articular no podemos realizar la hiperpresión. Bien. Por otro lado, también tenemos que ver en las 24 horas cómo están los síntomas, cómo se presenta en forma matutina, en forma vespertina, en forma nocturna, cómo actúan estos síntomas, tenemos que registrar acá. También de acuerdo a la función, si son posiciones estáticas o en posiciones dinámicas, en la parte laboral, etcétera, etcétera, en qué momento se presenta o cómo estos síntomas realmente se van a presentar de acuerdo a la función. Por último, la fase, simplemente tendríamos que hablar de 3 tipos de fases.
Acá sí estamos hablando de una fase de empeoramiento, una fase de estable y una fase de mejoramiento. Simplemente mencionar en qué etapa podemos estar. Eso también para poder realmente planificar no solamente la parte objetiva, sino también inclusive ya los programas de tratamiento. En cuestiones especiales, acá vamos a entrar rápidamente a lo que es salud general y pérdida de peso. Ambos están muy relacionados, puesto que podríamos tener también algún otro ya problema específicamente de enfermedad. Peor si es un proceso, por ejemplo, cancerígeno, neoplásico, por ejemplo, que estaría relacionado con el dolor también. Si hay un dolor fuerte, constante, no pasa por nada, su salud general está deteriorada y hay una pérdida importante en estos 2 últimos meses, podemos estar eh, dentro de un cuadro cancerígeno. Y es ya, obviamente, para ver qué es lo que tenemos que hacer posteriormente, cuál va a ser nuestra conducta. El tratamiento farmacológico acá es importante, pero ¿en qué sentido? Si bien estudiamos todo lo que es farmacología y farmacodinamia, farmacocinética, ¿sí? Más que todo está relacionado a que nosotros tenemos que saber cómo están actuando los fármacos, cuáles son los fármacos que son contraproducentes con nuestro tratamiento. Un ejemplo les doy, en el caso de una tendinopatía, si el paciente está tomando antiinflamatorios analgésicos, en muchos casos se les quita, casi en todos los casos, salvo que tengan otro tipo de condición más por el cual tengan que tomar a la fuerza. Pero también es un indicador para que ver nosotros qué es lo que vamos a hacer mucho más adelante, tanto en la exploración objetiva como en el tratamiento. En otros casos puede estar, por ejemplo, tomando algún anticoagulante. Es fundamental saber para ver qué tipo de tratamiento vamos a aplicar, si es bueno aplicar calor, no calor, etcétera, etcétera. ¿Ven? Qué importante es la parte esta del tratamiento farmacológico, al igual que las pruebas imaginológicas. En el caso de las pruebas imaginológicas tenemos que dominar lo que son las placas radiográficas sobre todo, y en el caso de tanto lo que son tomografías y lo que son las resonancias magnéticas, nos tenemos que referir en muchos casos tanto a lo que es el informe médico como tal, por algo son especialistas, pero también si ustedes ya obviamente tienen la especialidad respectiva, han ahondado en todo lo que es ese tipo de pruebas imaginológicas, adelante con eso. Eh, pero si no, es preferible remitirse a los resultados que nos va a indicar el especialista. Esto obviamente vamos a confrontar posteriormente también con toda la parte de exploración objetiva, porque en muchos casos hay informes que son realmente contradictorios con la exploración que se hace más adelante. En cuanto a los síntomas neurológicos, tenemos que tomar en cuenta si hay síntomas neurológicos del sistema nervioso central, como son es decir, cefaleas importantes, náuseas, vómitos, sudoración fría, pérdida de equilibrio, ya porque el paciente puede estar sufriendo algún tipo de afección neurológica central importante y nosotros tenemos que saber en ese momento para saber qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Si vamos a referirlo a una paciente, etcétera, etcétera. Esto de los mareos también pertenece dentro a lo que son los síntomas neurológicos como tal. Dentro de lo que es la enfermedad actual, si bien todavía se maneja el término de enfermedad, pero no nos vamos a referir a una historia clínico-médica como enfermedad como tal. Acá estamos hablando de lo que es el tiempo de presencia de los síntomas. ¿Cómo se presentan los síntomas? ¿Cuánto tiempo están ya presentes? ¿Hace cuánto tiempo se ha iniciado el síntoma? Y la causa probable o conocida, en el caso de que conozca, el origen de esos síntomas que ha presentado la persona. En cuanto a lo que son los antecedentes personales, tenemos que hablar de los datos relevantes para el trastorno, ¿sí? Realmente tiene que ser, como acá mismo estamos nombrando, datos relevantes para el trastorno, ¿sí? También se habla o se anota todo lo que son antecedentes de cualquier episodio previo y resultados de cualquier tratamiento, ya sea médico, ya sea homeopático, ya sea fisioterapéutico, etcétera, etcétera. Todo lo que haya tenido el paciente hasta la fecha, tenemos que saber también estos resultados. Esto es importante anotar en antecedentes personales. En antecedentes sociales y familiares,
tenemos que hablar de lo que es la edad, la profesión. Aquí sí interesa estas situaciones, también la situación familiar, las personas a su cargo que tiene la persona y las actividades de ocio. Porque en muchos casos, tanto la responsabilidad como el cargo que tienen dentro de su familia, así como también las actividades de ocio que pueda realizar una persona, van a determinar también la aparición o no de síntomas. Esto es bien importante saber. Y antes de esto, en cuestiones especiales, acá he saltado algo, no está anotado. En cuestiones especiales, acá debería estar lo que es la etiología. Es decir, aquí sí tenemos que anotar lo que es el diagnóstico médico que nos han mandado, que sabe el paciente, que saben los familiares, o que está descrita en la historia clínica. Aquí es importante, pero como ven, es un acápite específico, ¿sí? Aquí ponemos etiología como tal. Y vamos a anotar para que nos oriente en todo el proceso que vamos a tener más adelante. Por último, tenemos acá una historia clínico-kinésica de PETI. Esta es la estructura de PETI que tiene. Esta es la parte que hemos avanzado ahora. La parte subjetiva, fíjense cómo está, digamos, resumido todo lo que hemos visto hasta el momento. Sí, y también todo lo que es la parte objetiva que vamos a ver ya en los otros videos.